estaba, cuando yo vine vos ya estabas, pero no sé cuándo empezaste aquí. Entonces sí, justo desde el comienzo. Osvaldo empezó trabajando aquí en materia condensada, pero con el tiempo se fue virando hacia otros temas y fue uno de los que inició el taller de enseñanza de la física en la Facultad de Naturales, era, ¿no? Y aquí en el Instituto, el Grupo Didáctica de las Ciencias. Actualmente, Osvaldo es miembro honorífico de un cenáculo que se produce los martes a la tarde, en algún lugar que yo tengo el honor de participar de vez en cuando, donde se producen algunas charlas que podemos decir y otras que no, pero entre las que se puede decir, a veces se discute sobre el positivismo, sobre el posmodernismo, sobre unitarios y federales y cosas por el estilo, y siempre Osvaldo aporta una claridad fantástica en las cosas que cuenta, entonces aprovechamos esa oportunidad para invitarlo a que despliegue un poco de esas ideas aquí con nosotros, así que es realmente un enorme gusto, Osvaldo, tenerte por acá. Así que todo suyo. Esto lo tenés que contar vos. Hasta acá yo ya más no sé. ¿Cuánto tiempo es más o menos? ¿25 minutos? ¿30, 40, 40 minutos? ¿No eran 3 horas? Sí. Ah. Bueno, eh, voy a estar así porque me siento más cómodo. Buenos días ante todo. Tengo que agradecer, porque está bien agradecer, ¿no? De vez en cuando. Bien. ¿Se escucha bien, más o menos? No, la gente que, por eso. ¿Cómo se sabe si... No, sí, Si gritan es porque no se escucha? si no Ah. van a venir los chicos a decir, no se escucha. Esta charla en realidad, Tomás ya me había invitado hace unos cuantos años, en el 2018 más o menos. Así que es una temática que, no sé, desde qué lugar, alguna charla vinculada, no sé, algo. Y es cierto lo que dijo Manuel, a quien le agradezco la invitación de venir hoy. Gran parte de esto apareció en esas charlas, en esas reuniones extrañas de los martes. Tengo que resumir un poquito por qué eh, aparezco contando algo que tiene que ver con el positivismo en Latinoamérica, en nuestra América, porque en realidad, digamos, yo me dediqué a investigación en física primero y después pasé a investigación en educación en ciencias, pero bueno, estos temas son de filosofía, historia, en realidad tiene que ver con la investigación en educación en ciencias que me fue llevando a representaciones, primero sobre estructura de la materia en estudiantes, y después se empezó a ampliar representaciones y a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque de repente me encontré con un señor, un ingeniero, Tebaldo Ricaldoni, que fue el primer jefe de departamento de física antes de que viniera Bose, y que también escribía libros para el secundario, que eran una especie de copia, entre comillas, digamos, con bastante de elaboración propia, de un libro que se hacía en Francia, también para estudiantes secundarios, y que incluía, Ganot era el autor, incluía todo lo que estaba pasando en Europa en fines del siglo XIX y principios del XX. Este hombre Ricaldoni, bueno, se ve que copiaba casi todo de lo que aparecía en los Ganot, porque tiene hasta las mismas ilustraciones. Pero bueno, este señor Ricaldoni, muy amigo de Mitre, eh, obviamente era positivista. Y entonces desde ese lugar empecé a meterme en lo que era el positivismo y los efectos en el sistema educativo nuestro. Así que mucho de lo que voy a contar tiene que ver con eso. Espero no aburrirlos demasiado, pero también tiene que ver con algunas preguntas que me fueron surgiendo, no solamente en relación a esto de representaciones, sino a mi encuentro con planes de estudio de la universidad en diversas carreras.
Y uno en los planes de estudio de muchas de las disciplinas que forman nuestra universidad empiezan con un ciclo básico en el que metódicamente, sistemáticamente hay matemática, física, química. Después viene todo lo demás. Y resulta llamativo. ¿Por qué? Matemática, física, química en primer año. Otra de las preguntas que me aparecieron en algún momento tuvo que ver con el momento en que me tocó organizar algo del ingreso a nuestra facultad, exactas, y ante, bueno, el intento de generar maneras de que hubiera más ingresantes, eh, unos cuantos en exactas me repetían, exactas no es para cualquiera. Entonces me llamó la atención esa frase y no me daban argumentos de dónde sacaban esa afirmación, así que bueno, espero que a lo largo de la charla, al menos esas dos preguntas y otras más puedan empezar a aclararse y por ahí surgen otras. Bien, cualquier cosa que ustedes no entiendan, no me digan nada, hagan de cuenta que está todo bien. No, interrúmpanme cuando quieran. Esta frase de Héctor Cucuza para mí es representativa de cosas que yo pienso y que me parece que todo el mundo tendría que tener en cuenta porque en todo lo educativo hay mucho de ideológico, ahora y antes, y mañana también. Entonces, cuando uno se pone a meterse en lo que es lo educativo, no puede perder de vista esta cuestión de lo ideológico. Por lo tanto, es muy importante, incluso hoy, antes de empezar a contar lo que voy a contar, explicitar desde qué lugar voy a contar lo que voy a contar. Porque yo no soy ni filósofo, ni historiador de la ciencia, no tengo formación formal, ¿no? Respecto a muchos de estos temas, pero sí búsquedas. Entonces tengo mi propia postura respecto a las cuestiones y bueno, no puedo decir que encarno alguna corriente de pensamiento. Más vale tengo una ensalada. Sin embargo, hay cosas que sí les puedo explicitar que no soy. No adhiero a la postura mitrista en cuanto a la historia argentina, tampoco a su supuesto opositor, que sería el revisionismo. Estoy en alguna corriente de las del medio, que hace poco me enteré que son como 7, cosa que también es llamativa, ¿no? 7 posturas distintas respecto a interpretar la historia argentina. Pero bueno, esto es un poco mi manera de pensar en muchas cuestiones y voy a agregar más cosas. La idea del recorrido es todo esto, 3 horas, que va a ser tratar de ser lo más rápido que pueda porque es mucho. Y antes de empezar, yo suelo preguntar. Me cuesta mucho ser totalmente expositivo, así que ustedes a cada rato me van a ver preguntándoles. ¿Qué entienden ustedes por progreso? ¿O con qué asocian la palabra progreso? Bueno, yo personalmente lo asocio a que más personas puedan tener más acceso a una mejor calidad de vida. Ajá. Bien, está bien.
O sea, dale. Desarrollo. Bien. Evolución temporal. Expectativa, sino que encadenar el tiempo, me imagino. Como que hay una dinámica. Ajá. Pero hay algo como relativo, ¿no? ¿Cómo? Mejora. Por eso. De nuevo es comparativo, ¿no? Es una palabra que no hay absoluto de progreso. Bien, hasta ahí vamos bien. Bueno. El progreso, la palabra progreso, es un eje de lo que se llama positivismo en Europa del siglo XIX. Lamentablemente, no, ahora está bien. Fíjense que hay muchos nombres. Básicamente en Francia y en Inglaterra hubo otros nombres en Europa. Los que hoy voy a contar básicamente son Comte y Spencer, que son los que mayor influencia tuvieron en nuestra América, pero todos los demás de alguna manera llegaron. Y lo interesante del positivismo en Europa es que es el resultado del desarrollo científico. O sea, aparece como consecuencia de un avance muy fuerte en todas las disciplinas. Siglo XIX, mitad del siglo XIX en adelante. Mejor dicho, un poco antes, 1830 más o menos, empezó con Comte. Todos estos personajes en Europa tenían algún tipo de interacción, por lo cual el positivismo europeo es algo como que se empezó a compartir, a discutir, hubo mucha discusión. No es que todos pensaban igual, había mucha variedad. Por ejemplo, Comte y Spencer eran dos versiones muy diferentes de lo que concebían como positivismo, pero todos enganchaban en algunas cuestiones, por ejemplo, lo de progreso. Tuvieron efectos muy fuertes en lo político, educativo y religioso en Latinoamérica. Para empezar con Comte, lo que Comte imaginó o trató de estudiar es la evolución de lo que él llamó conocimiento en la humanidad. Y él distinguió tres etapas en ese desarrollo de la construcción de conocimiento. Una religiosa, en la que el conocimiento gira alrededor de lo dispuesto por Dios o por algún tipo de propuesta religiosa. Una etapa metafísica en la que domina la racionalidad del hombre. Y una etapa positiva en la que a esa racionalidad se le agrega la experimentación. Es típica del siglo XVII para acá, en Europa. Antes de continuar con Comte, hay que decir que Comte, francés, nunca salió de Francia, nunca recorrió el mundo para ver qué pasaba en otros lugares del planeta en cuanto a construcción de conocimiento. O sea que esto que él elaboró es Francia. Incluso yo me atrevo a sugerir que casi coincide con las etapas de la historia del siglo XV, XVI para acá de Francia, ¿no? Una etapa de la monarquía absoluta, religiosa, una etapa metafísica donde aparece la Revolución Francesa y entonces se arma el gran despelote, y una etapa final, después de la Revolución Francesa, con Napoleón, los distintos Napoleones. Bien, este es Comte, un poco triste, ¿no?
No había Photoshop. Sí. Bueno, él empezó a escribir en 1830. Él tenía alguna formación matemática y en medicina, pero no demasiada, ¿no? Él fue a la escuela politécnica, a la École Polytechnique, y él proponía que el eje de todo el conocimiento científico estaba en la matemática. Y él decía que a mayor universalidad, mayor simplicidad. O sea, la matemática es lo más simple y lo más universal. Y que cuanto más concreto es el objeto de estudio, más complejo es. Entonces hace una especie de jerarquización de ciencias en la que en la base pone la matemática, encima la astronomía y la física, después la química, después la biología y por último la sociología, que es algo que él inventa. La sociología es una creación de Comte. Pero, ¿cuál es la clave de la cuestión? La clave de la cuestión es que necesitas empezar desde lo de más abajo para llegar a los de más arriba. O sea, para ser sociólogo, tenés que primero ser matemático, astrónomo, físico, químico, etc. Acá va una pista de lo que pregunté al principio, ¿no? ¿Por qué en los primeros años del ciclo de cualquier plan de estudio están matemática, física y química? Para ser biólogo, vos si ya sabés, primero tenés que ser físico. La biología es totalmente. Pero física es, como ustedes saben, lo que después se aplica en las otras disciplinas. Química es física aplicada, ¿o no? Listo. Bueno, el tema es que para este señor la sociología era una física social, lo cual estamos todos de acuerdo. La psicología no es una ciencia. Y bueno, es simplemente que la psicología es biología aplicada, pero agregándole física. Hasta acá nada nuevo. Tendría que ser una camiseta de Conde. Para Comte, la ciencia es un hecho acumulativo y progresivo en permanente evolución. O sea, todo lineal. Los contextos socioeconómicos y políticos no son relevantes, no influyen en la tarea del científico. Los hechos se suceden linealmente y cada teoría, encarnada en algún personaje, algún individuo genial, es suplantada por otra teoría mejor. Además, la ciencia es siempre racional, objetiva y democrática. Hay un solo método científico, aquel que siguen las ciencias naturales, y el análisis se hace de la experiencia, ¿no? La experiencia da lugar a las leyes que constituyen la ciencia. Así que hay un monismo metodológico en cuanto a esto de hay un solo método válido y todo lo demás no sirve. Esa es la concepción de Comte. Hay una sola categoría de objetos cognoscibles, los objetos físicos naturales, y esos conocimientos se refieren a los fenómenos, ¿no? Uno puede identificar fenómenos. Y no hay otro conocimiento que no sea el científico. O sea, cualquier otro conocimiento es inválido. ¿Qué es el científico? Ustedes todos participan de esa clasificación, ¿no? El científico es un individuo libre de preocupaciones mundanas y tiene una ética elevada y desinteresada.
como todos conocemos. Esto dio lugar a que en algún momento Comte organizara lo que él llamó religión de la humanidad. Claro, si los científicos tienen una ética elevada y desinteresada, cabe traducirlo en algo un poco más avanzado. Lo importante es que desde estas normas morales establecidas de la ciencia, el científico está en condiciones de influir sobre los procesos que se dan en lo social, a través de asesorar a políticos. Bueno, lo otro que propuso Comte son estas dos palabritas que caracterizan al positivismo: orden y progreso. ¿Qué entendía Comte por orden? Una especie de articulación, adecuación entre partes de la sociedad, esto ya es en la propuesta de sociología, y una especie de foto, ¿no?, de esa articulación. Para él eso era un orden, por adecuación de las distintas partes a una determinada situación. Progreso era pasar de un estado social inicial a un estado social siguiente. O sea, progreso sería la película, orden son las fotos. ¿Está hasta ahí? Sí, dale. Ahora voy a llegar a eso, pero justamente esa es una influencia directa de Comte en nuestra América. Bien. A partir de esta propuesta de entender o explicar el desarrollo de las ciencias, lo que era una especie de epistemología pasó a ser una ideología política. ¿Por qué? Porque esta idea de orden y progreso se empezó a transformar en una especie de propuesta para resolver situaciones sociales conflictivas. De hecho, en todos los países de nuestra América hubo todo el siglo XIX y gran parte del XX de situaciones sociales de conflicto continuo. Así que esto venía como anillo al dedo en cuanto a propuesta para superar esa situación de conflicto continuo. ¿Hasta acá va bien? Bueno, el otro gran aporte al positivismo europeo fue Spencer. Spencer es un personaje muy particular. Su preeminencia empieza a suceder a partir de 1850, 1851, en que él empieza a escribir, y dura hasta fin de siglo. Pero pensemos en 1850, 1870, que es la época donde tiene más importancia su aparición. Esas 2 décadas, década y media, 1850, 1865, es el período en el cual se desarrolla la termodinámica de Clausius. O sea, 1850 es el primer principio, 1862 es el segundo principio. Spencer tenía una concepción de base, una representación, ya que estamos, del universo mecánica. Comte también. Precisamente en ese periodo, lo dominante sigue siendo la concepción mecánica del universo, donde todo es materia y movimiento. Entonces la idea de Spencer era
desde una concepción así totalizadora, interpretar la evolución de todo. Y él propuso su manera de entender esa evolución de todo. Él escribió antes de Darwin su propuesta de evolución de todo. Cuando Darwin le hizo llegar el origen de las especies, para Spencer el origen de las especies estaba incluido en lo que él había escrito, aun cuando no tiene nada que ver. Pero bueno, Spencer no tenía formación académica, fue un autodidacta. Tampoco salió de la ciudad de Derby, en Inglaterra, para analizar otras culturas, otros. Darwin sí, sabemos que viajó, y bueno, a partir de los viajes empezó a deducir cosas, ¿no? Que dan lugar al origen de las especies. Bueno, Spencer no. Spencer nunca salió de su ciudad. Tuvo interacción con otros científicos, sí, pero su análisis de lo que pasaba naturalmente y socialmente no tuvo el origen en conocer el universo. Así que, bueno, escribió un montón de frases que aún hoy uno las siente como conocidas, familiares. Es más, yo las había escuchado previamente y de repente dice, uy, era de este. Por ejemplo, la supervivencia de más apto, eso lo conocían, supongo. Bien, pero esta de la supervivencia del más apto no es lo mismo que plantea Darwin en El origen de las especies. Darwin habla, el objeto de estudio, digamos, de Darwin eran las especies, no los individuos. Acá está hablando de individuos. Para él la sociedad, así como el universo está compuesto de partículas, la sociedad son individuos. Hay una cosa medio valorativa en esa frase que está, por no decir, no sé cómo explicarlo, pero no, cuando vos decís selección natural, es una cosa, lo que es más apto, hay algo medio de valor. Sí. Va a mejorar que. Y influye también esto que está acá, jerarquía de razas. No es exactamente, no es lo mismo. Pero está implícito una cuestión de que en esa supervivencia hay una lucha por sobrevivir, y en esa lucha por sobrevivir, no cualquiera. Y hay que ver qué quiere decir el más apto. Pero la cuestión de la jerarquía de razas, que es previa a Spencer, es muy europeo esto, habla de que, bueno, hay razas aptas y razas no aptas, ¿no? Dentro de los individuos uno los puede catalogar en las razas posibles. Y entonces, esto digo que es previo porque Kant ya dice que el único sujeto racional, revisen sus apellidos, es el varón blanco nacido al norte de los Pirineos. O sea, nosotros no somos. Yo por lo menos. Si uno sigue y da la vuelta. No, pero al norte. ¿Sabés bien a qué países se refería? Bien, ¿hasta acá va bien? Sí, una cosita que iba a agregar de Darwin, que además él miraba el contexto, porque no eran las especies, eran las poblaciones. Justamente. Entonces estaba involucrado todo el contexto. Claro, claro, es más amplio que las especies. Es Es situado la la especie totalmente, de hipótesis de especiación o de generación de nuevas especies. tal cual. No eran solo las especies, sino Sí, las sí, poblaciones. sí. Bien. Estos son los libros
que Spencer escribió. El primero es Estática Social, ven que coincide con la idea de Comte, pero nada más que de nombre, ¿no? En el contenido es distinto. Y después él se puso a escribir primeros principios. Piensen en alguien que no recorrió nada, no salió de su ciudad y lo único que hizo fue charlar con los que tenía cerca. Ella escribió primeros principios de todo. Y se metió a escribir sobre los principios de la biología, de la psicología, de la sociología, de la ética. Y al final escribió El hombre contra el Estado. Bueno, en la teoría sobre la evolución de Spencer hay fuerte influencia de Lamarck. O sea, para él había herencia de caracteres adquiridos. O sea, Messi tiene 3 hijos, ¿no? Según esta idea, el tercero va a ser el mejor de todos. ¿Por qué? Porque lo que Messi fue aprendiendo a jugar, lo vuelca en sus hijos. ¿Sí? Queda impregnada en su biología más profunda y entonces es posible que lo vuelque a los hijos. Entonces los hijos son mejores que él. ¿Se entiende? Bien. Esta frase al final, yo la puse en su escritura textual original, es muy conocida. Yo no sabía que era de Spencer. Ahí tiene distintas versiones, pero esta parece que es la original. Así que ya saben, ojo con la libertad de cada uno. Bien, la idea de Spencer respecto a evolución era análoga a la evolución que él suponía tenía, por ejemplo, un vegetal. Ay, perdón. Ay. En un vegetal se incrementa la masa, crece, y entonces a medida que se incrementa la masa, se generan estructuras que a su vez se empiezan a diferenciar. Es un esquema bastante cuestionable, al menos. Pero él, además de proponerlo para lo que pasa con un vegetal, lo traslada a la sociedad. Si se incrementa la población, van a aparecer estructuras y se van a ir diferenciando esas estructuras. Esa es la evolución que él supone para una sociedad. Lo que está allá arriba es esto que yo decía, un universo que consiste en movimiento y materia redistribuyendo incesantemente, y para él la evolución aparece si predomina integración de materia y disipación de movimiento. La otra idea que Spencer agrega es el principio de menor resistencia. O sea, en esa evolución, cada individuo o estructura va a tratar de seguir un camino que implique el menor esfuerzo, ¿no? Que encuentre la menor resistencia a avanzar. Así que todos los organismos se adaptan progresivamente a sus entornos durante su vida y transmiten los caracteres adquiridos a sus descendencias. Por ejemplo, si yo me doctoro, mi hijo, mi hija, van a haber incorporado todos los conocimientos que implican haberme doctorado. Entonces la educación tiene ese sentido, mejorar la raza. Sí. Digamos, si la idea es que avanza,
por el camino del menor esfuerzo. ¿Cómo eso se relaciona con el progreso, ¿no? Porque si es el menor esfuerzo, ¿cómo avanza, cómo es que progresa la situación? Sí, bueno, ahí está la cuestión. ¿Puede haber progreso o no progreso? ¿Mm? Depende de las fuerzas que están en juego. Spencer usa explícitamente la palabra fuerzas y composición de fuerzas. De tal manera que el juego de fuerzas sociales determina si hay progreso o no. Pero, por ejemplo, si vos tenés un Estado que interviene y que facilita alguna acción, se distorsiona lo que está pasando y entonces no necesariamente va a haber progreso. Sí, y además me parece que esas fuerzas del orden, hay ciertos sectores sociales que natural por ese orden social están asignados a determinadas tareas. Claro. Entonces, justo el tema del desarrollo industrial, toda esa mano de obra son sectores sociales que sus hijos están mejor capacitados para seguir con esa, ¿no? Como esto que dividen estratos sociales con asignaciones de tareas para el progreso. Después si hay desequilibrio, bueno, hay que ver cómo se equilibra. Pero igual la idea es que no necesariamente va a haber progreso. ¿Sí? Depende. Además, en todas las sociedades. No, Sí. claro. En todo el mundo. Bueno, una cosa que se deduce de esto es que las sociedades mejores tienen que intervenir en las sociedades peores para condicionarlas, o sea, justifica la colonización. Bien, entonces la evolución de las instituciones sociales puede reducirse a un mecanismo de supervivencia biológica. Esta idea de marginación y pobreza como resultado de condiciones biológicas insuperables es lo que en América impacta mucho. O sea, no cualquiera está apto para superar las situaciones que se le oponen, sino que hay individuos privilegiados y otros que no tienen condiciones biológicas para lograrlo. Sarmiento era un confeso spenceriano. Y explícitamente dice, con Spencer me entiendo porque andamos el mismo camino. Y ese mismo camino, desde el punto de vista de Sarmiento, era el de la educación. Educación como manera de mejorar la raza. Bien, ¿hasta acá va bien? Cualquier cosa, ¿Puedo agregar una cosa? dale, dale. Moreno nos está provocando. Totalmente, Sí. a propósito. Sarmiento en la misma época que la campaña del desierto. Y todas esas personas eran consideradas casi no personas, Tal cual. naturales. ¿No? Los naturales eran animales un poquito más inteligentes, capaz. Pero no fue solo la educación, sino el genocidio. Totalmente, ¿No? totalmente. Niñas para educarlos, para esclavizarlos. Bueno. Lo que se llamaba... Moreno analizando cerebros a ver cómo mejoraban en el claro. Ya llega, ya llega. Ya llega. A diferencia de los esclavos africanos, a los que se consideraba parte de la naturaleza, los pueblos originarios en nuestra América fueron considerados también parte de la naturaleza, pero en una categoría un poco por encima de los esclavos africanos. De tal manera que la tarea que se les encomendó a los pueblos originarios nuestros fue la de servidumbre, no esclavitud. ¿Mm? Bien. Bueno. Ahora voy a contar algo muy resumido de 3 países, Argentina va a tener más espacio, pero para que veamos cuál fue el alcance del positivismo en
al menos algunas zonas de nuestra América. ¿Qué conocemos aparte de lo poco que conocemos de nuestra historia? ¿Qué conocemos de la historia de Brasil y México? Del resto de nuestra América no pregunto porque vos conocés de México, pero de Brasil conocemos muy poco, casi nada. Lo que más conocemos de nuestra América es Estados Unidos. De la historia de Estados Unidos sabemos un montón. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos siendo bombardeados con información respecto a la historia de ese país. Cine, libros, televisión, redes, todo. De América, de nuestra América, conocemos casi nada. Así que esto, bueno, apunta a abrir un poquitito la cuestión y tentarnos a buscar la historia de nuestros países. En Brasil, el que más influyó fue Comte. Tanto influyó que en todo el planeta hubo dos lugares en los que se constituyó la religión esta de la humanidad basada en la ética superior de los científicos. Uno fue Francia y el otro fue Brasil. Así que no es sorpresa que en la bandera brasileña aparezca orden y progreso. Es justamente la consecuencia de la influencia de Comte. Muy fuerte. Y esta religión de la humanidad todavía está en Brasil. Obviamente no tiene la envergadura que tuvo en el siglo XIX, pero todavía funciona. Y fíjense, Teixeira Mendes, que fue uno de los positivistas brasileños principales, con eso dice todo, ¿no? El progreso es el desarrollo del orden, mientras que el orden es la consolidación del progreso. Casi Patricia Bullrich. En México y Argentina hubo algo de Comte, pero sobre todo Spencer. En México, hay que destacar a Gavino Barreda, que es el Sarmiento mexicano, ¿no? El que más impulsó la cuestión de la educación. ¿Por qué aparecía el positivismo como algo importante? Porque era el camino de resaltar las verdades de la ciencia, implicaba algún instrumento de unidad. La ciencia tomada como conocimiento verdadero. Entonces ese fondo común de verdades podía ayudar a lograr en principio la unidad y después consolidarla. México vivió un siglo XIX muy agitado, con enfrentamientos entre mexicanos todo el tiempo, o gran parte del tiempo. Vos corregime si digo algo inconveniente. Así que los sistemas educativos, el sistema educativo en México también, trató de planificar la educación del individuo apuntando a esta unificación, salir de los enfrentamientos. Mostrar la verdad es el más seguro preliminar de la paz y el orden social, porque todos los ciudadanos tendrán la aptitud de apreciar los hechos de manera semejante y uniformará. Bueno, el tema es que aparece una competencia entre orden y libertad. Garantizando la libertad de comerciar y enriquecerse, después las otras libertades no importan mucho, con tal de mantener el orden. En 1892 hay un manifiesto muy notable del Partido Unión Liberal
que se llamaba Los Científicos y que eran ultrapositivistas y que apoyaron al general Porfirio Díaz, que como se ve era un hombre muy popular, muy querido por todos, porque se estuvo tanto tiempo, no sé, vos corregime de nuevo, sí. Pero que bueno, de repente se encontró con que el 25 de mayo de 1911 le hicieron una revolución y lo sacaron. O sea que muy popular en algún momento dejó de serlo. El tema es que durante todo el porfiriato, el Partido de los Científicos influyó fuertemente en, sobre todo luego, el tipo de plan económico en México. Esto es bueno, acá está el trabajo del que lo saqué, pero ¿cuál era la propuesta económica de los científicos? Bueno, José Yves Limantour es uno de ellos, y bueno, está claro, ¿no? Hay que ofrecer al capital extranjero las riquezas inexplotables. No hay que preocuparse, los capitales extranjeros darán trabajo y crearán capitales mexicanos. Pero esto solo se puede conseguir abriendo nuestras puertas al mundo entero. No por generosidad, sino por nuestro propio interés. Bueno, el comentario es que en manos mexicanas quedaron solo el 4% del monto total de los capitales invertidos en minería e industria petrolera. Y se concentró el capital en la agricultura. Nada nuevo. ¿Qué pasaba mientras tanto en Argentina? Como ven, voy recorriendo porque en los demás países más o menos se repite esto que comenté respecto a Brasil y México, ¿no? La influencia de unos u otros, pero con esta característica que distingue el positivismo nuestro americano del europeo. En Europa yo dije que había mucha comunicación entre todos los nombres positivistas. En América eso no sucedió. O sea, casi no hubo interacción entre los positivistas de nuestros países. De tal modo que la aplicación del positivismo en cada país adquirió características particulares. En todos los países hubo incidencia en lo político, mucho también en lo educativo, también en lo religioso, pero menos. En Argentina, en general en todos los países, lo religioso, desde el punto de vista positivista, se asociaba a la colonia y a la etapa teológica. Por lo tanto, era totalmente contraproducente a los objetivos que buscaban los positivistas. Por eso la lucha en cada lugar contra la Iglesia Católica, sobre todo. En Argentina, la Iglesia Católica, en el siglo XIX, se encargaba de todo lo educativo. Pero además, en cuestiones que tenían que ver con lo social, la organización social, los matrimonios, los bautismos, nacimientos. Así que hay mucha de la vida social que estaba regida por la Iglesia. Por lo tanto, los positivistas fueron contra la Iglesia a fin de modificar la situación social. ¿Hasta ahí va bien? Bien. Entonces, tenemos figuras como Alberdi y Sarmiento, que eran de la generación del 37, pero se positivizaron. La generación del 37 era romántica, que en realidad eso es distinto del positivismo, bastante distinto, casi opuesto. Pero bueno, ellos evolucionaron y
adhirieron sobre todo Alberdi su primera época, ¿no? El Alberdi posterior, ya casi a fines del siglo XIX, se transformó, se exilió, se peleó con Sarmiento y Mitre, se autoexilió, y a partir del exilio empezó a ver las cosas desde otro lugar, terminó peleado con Sarmiento y Mitre. Bueno, ¿hasta acá va bien? Bien, entonces, la idea de lograr el orden buscado tenía que ver con ganar la voluntad de cada individuo. Y eso tenía que, o ellos lo buscaron a partir de la educación. Acá está la educación, un poco cortada, pero no importa. Entonces, la ley 1420, que esa la conocen, fue en 1884, pero antes, en 1870, Sarmiento funda la Escuela Normal de Paraná, a partir de la cual se empiezan a formar maestros normales. El normalismo está dentro del positivismo. Y la Escuela Normal de Paraná tuvo un primer director, que fue George Stearns, que era norteamericano, con lo cual también se complementa lo educativo con la inmigración. Sarmiento hizo traer, ya saben, un montón de maestras, 60 y pico de maestras norteamericanas, para participar de esta cuestión de formar maestros. Pero además trajo, bueno, José María Torres, que era español, que fue después que Stearns, director de la Escuela Normal de Paraná, y a Pedro Scalabrini, que era un paleontólogo italiano, adherente a la filosofía de Comte, pero muy, muy particular en cuanto a que tenía su propia interpretación de Comte. Y después adhirió a otros movimientos que no eran tan positivistas, como el krausismo. Pedro Scalabrini, además de paleontólogo, tenía una manera de hacer funcionar el aula, esto después lo vamos a ver, pero además, Pedro Scalabrini, el apellido le suena, era el padre de Raúl Scalabrini Ortiz. Así que bueno, se ve que el hijo heredó caracteres adquiridos. Bueno, yo ahí puse como derivación de inmigración la conquista del desierto, que era un poco lo que hoy decía Ana, ¿no? El desierto no era tan desierto, pero claro, toda esta población estaba en la etapa teológica, y entonces le faltaba racionalidad para llegar a la etapa, racionalidad y experimentación para llegar a la etapa positiva. Y bueno, algunos consideraban, algunos no, casi todos, que las condiciones biológicas que tenían no eran las que se necesitaban para llegar a la etapa positiva. Así que se quedaron en la etapa teológica y de ahí no iban a salir. ¿Está? Bueno, esto es algo con lo que yo me encontré y la verdad que me sorprendió. Este mapa es Argentina en 1816. Bueno, Argentina. Lo que se firmó en el Congreso de Tucumán es eso que está en celestito. La Liga de los Pueblos Libres ya se habían independizado o declararon la independencia en 1815. Artigas. Y después tenemos Virreinato del Perú y Virreinato de Chile lleno de realistas y pueblos originarios. Tenía razón San Martín en ir a batallar a Chile y a Perú.
porque si no era imposible. Pero además, fíjense la presencia de los pueblos originarios. Por eso la Declaración de Independencia de 1816 no solamente se escribió en castellano, ¿no? Quechua y aymara. Lo otro que me asombró es eso. De 1814 a 1880 en Argentina hubo guerra civil. Es decir, enfrentamiento militar entre ciudadanos compatriotas. Ese hasta 1880 incluye la conquista del desierto, donde hubo genocidio y hubo un montón de mujeres y niños y niñas distribuidos entre las familias más ricas de Buenos Aires como servidumbre. En el mismo siglo hubo dos guerras, ¿no? Una contra Brasil y otra, la deleznable guerra contra Paraguay. Así que no hubo inflación. En todo este siglo no hubo inflación con estas condiciones. Seguro que hubo inflación. Es más, está certificado que hubo inflación. Y no solamente inflación, sino deuda. 1824 empieza la deuda Bering, que sigue hasta fin de siglo. Es más, en 1873 y 1890 hubo dos crisis de deuda en la que Argentina entró en default. Así que no hay nada nuevo. Esto es más o menos para que uno tenga idea de qué pasó a lo largo de los años, ¿no? Este primer mapa, a ver si ahí, esa frontera que está ahí, es la que corresponde a lo que logró la conquista del desierto hecha en la época de Rosas, que era más hubo batallas, pero en muchos casos hubo un acuerdo con las tribus para, bueno, ir incorporando tierras a la Confederación. El otro mapa cuenta más o menos cómo se fueron invadiendo zonas que estaban pobladas de pueblos originarios en distintos momentos, y ahí sí tenemos los años que corresponden a la conquista del desierto hecha por Roca, ¿no? 1876 a 79 es la campaña de Roca. Bien, la idea entonces de este planteo educativo dentro del positivismo es estimular al individuo para superar la cuestión de las masas bárbaras rosistas. Y el modelo son los pueblos sajones. Por eso la idea de inmigración fue traer pueblos sajones. Lo que se trajo no fue exactamente pueblos sajones, y hubo consecuencias de eso, porque la gente que vino no se distribuyó en el país, sino que se concentró en la ciudad de Buenos Aires, porque les habían ofrecido venir a cultivar tierras y tierra no había para cultivar, porque ya tenía dueño. Entonces, esa gente que llegó a la ciudad de Buenos Aires no tuvo posibilidades de trabajo, por lo cual no tenía posibilidades de comprar ninguna vivienda, y por eso se armaron lo que se llamó los conventillos. Los conventillos del siglo XIX son las villamiserias de ahora. Es lo mismo. Bueno, ante la situación hubo tres modelos educativos propuestos. Uno, el de Sarmiento, que uno lo conoce más, entre comillas, en el sentido de que, bueno, está armado con escuelas
normales, escuelas primarias, inspectores y revistas educativas. El otro, el de Mitre, tiene que ver con la creación de colegios nacionales. Lo que buscaba Mitre era que cada capital de provincia tuviera un colegio nacional que permitiera formar a las élites de la provincia, élites que coincidieran ideológicamente con lo que preconizaba Mitre en Buenos Aires. Alberdi, a diferencia de Sarmiento y Mitre, proponía una formación vinculada a necesidades de producción. O sea, condicionar la formación al mercado. Bueno, el de Alberdi no tuvo ninguna consecuencia, digamos, no apareció para nada, pero sí Sarmiento y Mitre. Bueno, esto es simplemente comentar la cantidad de escuelas. De 1870 a 1896, por ejemplo, se generaron 38 escuelas normales, de acuerdo al modelo establecido en la Escuela Normal de Paraná, para formar maestros y maestras. Y bueno, lo de Mitre en las capitales. Esto es parte de un discurso de Avellaneda ante el Congreso de la Nación, 1869. Avellaneda era ministro de Educación de Sarmiento. Así que fíjense que dice que, bueno, el maestro debe ser formado, pero además tenemos que hacer venir, maestros extranjeros, porque los maestros extranjeros traen incorporados consigo sus métodos, sus prácticas, sus instituciones. Es un modelo vivo destinado a hacer propaganda con el ejemplo. Si yo traigo un maestro del cual me puedo copiar, entonces altero mis genes educativos y logro que mi descendencia sea mejor. Si no traigo maestros extranjeros, ese proceso no lo puedo hacer. O es más difícil. Bueno, en el normalismo, a ver, José Alfredo Ferreira, Víctor Mercante y Carlos Vergara son egresados de la Escuela Normal de Paraná. Juana Manso no fue egresada de la Escuela Normal de Paraná, pero influyó muchísimo en lo que es el positivismo argentino. Ferreira era correntino, pero como egresado de la Escuela Normal de Paraná, dice, fue una escuela de Boston trasplantada en las soledades de la América del Sur. Nuestra escuela fue norteamericana por sus directores, por sus regentes, por su mobiliario y útiles, por la traducción de sus libros ingleses, por su táctica escolar militarizada y uniforme, por sus procedimientos y doctrinas. Fue también una verdadera escuela nacional. Las 14 provincias le mandaron alumnos de ambos sexos. Ferreira era comtiano y fue secretario de la Unión Positivista Internacional, o sea que era bastante... Y para entender un poquitito cuál era el tipo de positivismo que ellos planteaban, fíjense, esta frase me parece elocuente: ¿qué puede importar al argentino el Danubio, que no puede conocer? Lo que debe importarle es el Paraná y todas aquellas realidades a su alcance. Esta realidad debe ser el punto de partida. El positivismo es el que inicia las excursiones en la escuela y también introduce higiene y educación física. Otro ejemplo importante, un poco yendo a lo que comentabas, Ana, hace un rato, es Víctor Mercante, no, es Cecilia. Víctor Mercante fue decano de acá, el primer decano de la Facultad de Ciencias de Educación, Humanidades después, y él participaba de algo que se llamaba paidología, que era una disciplina internacional lombrosiana. ¿Qué quiere decir lombrosiana? Que preconizaba que el aprendizaje era posible en individuos que tuvieran determinadas características anatómicas.
Lombroso era el que preconizaba que el crimen tenía relación con características anatómicas, el crimen y la enfermedad mental. Entonces, bueno, extender eso al aprendizaje implica que antes de enseñar, vos tenés que medir las características antropométricas de una persona para saber si está en condiciones de aprender o no. Y la idea es generar conjuntos de individuos con con las mismas condiciones de aprendizaje para ponerse a trabajar. ¿Hasta acá está claro? Bien, así que Víctor Mercante tenía un laboratorio dedicado a medir las condiciones posibles de aprendizaje de sus estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y él clasificaba en dos grupos a los estudiantes, los normales y los anormales. Los normales son los que reúnen condiciones regulares. ¿Les suena la palabra? Ahora está usada en otro sentido, pero viene de acá. O por lo menos yo tengo información de que viene de ahí. Entonces la educación para los anormales tiene que ser enmendativa para incorporar nuevos hábitos. Así que bueno, el asunto era conocer matemáticamente a los alumnos para poder operar. Otro ejemplo que no tiene nada que ver, por esto es que puse claroscuros en el título, es este señor Carlos Vergara. Fíjense lo que él opina de la Escuela Normal de Paraná. Lo que valía en la Escuela Normal de Paraná es el alma que la animó. Él destaca a Sarmiento, también a Stearns, el primer director, que llevaba en su ser el espíritu republicano y el ímpetu de la más grande de las naciones modernas. Y bueno, destaca también a José María de Torres, uno de los europeos más nobles que hayan pisado el suelo del Nuevo Mundo. También destaca a Pedro Scalabrini como docente, pero fíjense, su método consistía solo en ser amigo y compañero de sus alumnos, rompiendo en cuanto le fue posible programas y reglamentos. Hay que decir que Carlos Vergara, además de positivista, era krausista. El krausismo es un movimiento que tiene origen en Alemania, Federico Krause, pero tiene mucha influencia en España y en Latinoamérica. El krausismo era un movimiento idealista, que es contrario al positivismo. Pero bueno, dado el desarrollo de lo que pasaba en cada país en nuestra América, bueno, estas mezclas eran posibles. Otro krausista famoso fue Hipólito Yrigoyen. Bueno, en 1887 este señor Vergara fue nombrado director de la Escuela Normal Mixta de Mercedes. Antes de esto, todos los que eran egresados de la Escuela Normal de Paraná eran nombrados inspectores. La inspección tenía un fin no solamente de control de lo que pasaba en cada lugar, sino de formación docente en la práctica. Bueno, Sí. yo he usado la cosa de control, ya medio como con el tiempo Estamos pasados. Bien. Comento esto porque es importante y cerramos. Este hombre, Vergara, organizó esta Escuela Normal de Mercedes según sus creencias. Entonces suprimió programas, suprimió exámenes y las clases consistían en que los alumnos traían de su interacción con la sociedad los temas que les interesaban y los maestros tenían que adecuarse a esa necesidad para desarrollar las clases. También
hizo que los estudiantes se organizaran de manera de elegir representantes por aula y por institución, como para tener interacción con las fuerzas políticas de la ciudad. Bueno, en 1890 fue cesanteado, lamentablemente, y nombraron en su lugar a Mercante. Bien, bien coherente. Bueno, rápidamente, Paula Manso, yo quiero que nada más que lean esto. Esto es algo que escribió, es parte de algo que escribió, un manual que escribió Juana Manso, que fue una especie de resumen para usar en las escuelas de la historia de Mitre y algunos ensayos de León Funes. Los argentinos descienden generalmente de europeos. Chao. Su riqueza principal ha consistido en la ganadería y cría de ovejas. Afuera la industria. Y bueno, hay que generar vías férreas que faciliten el transporte de sus frutos. Fue sarmientina, muy amiga de Sarmiento. Algunos dicen que en realidad Sarmiento la seguía a ella. Tuvo una vida muy difícil, pero fue muy batalladora, muy impulsora de innovaciones, como la coeducación, cosa que le costó un cargo de directora de escuela normal mixta porque se peleó con la Sociedad de Beneficencia. Sociedad de Beneficencia fue creada por Rivadavia, 1823. Y esta era la idea positivista. No vamos a hacer escuelas para continuar las tradiciones de la barbarie, sino para demoler el rancho y desterrar el chiripá. Tenemos que generar ciudadanos aptos a dejar el arado para empuñar el bastón de mando, para que deje de ser la masa ciega de la culpable ambición de los caudillos y sea antes el celoso guardián de las leyes de su país. Promueve jardines de infantes, coeducación, educación física y conferencias para docentes. Las conferencias para docentes estaban planteadas los sábados a la tarde. Así que no tuvo buena recepción por parte de la comunidad de docentes. Bueno, fue una precursora del feminismo. Peleó mucho porque era justamente muy maltratada, muy maltratada. Era una mujer que el marido la abandonó muy temprano con 2 hijas a cuestas, así que ella se manejó en un contexto muy complicado de la manera que pudo. Pero ella ponía en la educación un factor de modificación. Bien, ya está, ya estamos cerrando. Esto es para que tengamos idea de qué significaba económicamente toda esta cuestión. Un sueldo promedio de un docente en esa época eran 60, 70 pesos fuertes. Las maestras norteamericanas que trajo Sarmiento recibían el doble de esto. Pero la matrícula de ingreso al Jockey Club en Buenos Aires eran 1000 pesos fuertes. O sea que 2 clases. Las becas, obviamente, los hombres necesitaban más que las mujeres para sobrevivir. Así que hacían una especie de asamblea continua para definir cuestiones, porque toda esa época, todas esas 2 décadas están llenas de generación de nuevas instituciones. Nuevas instituciones. Y muchos de los apellidos que indiqué ahí son característicos de esta etapa positivista. Lo que debo decir es que la Universidad de La Plata fue creada dentro del marco ultrapositivista. Todo lo que formaba la Universidad de La Plata era de esa ideología. Bueno,
se funda el Museo de la Plata, pero de una concepción antropológica que supone a los indios no como personas, sino como objetos de estudio, igual que los fósiles. Se constituye la Facultad de Ciencias de Educación, pero basando muchas decisiones pedagógicas en concepciones lombrosianas. De la Escuela Normal de Paraná surgen diferentes propuestas pedagógicas de avanzada, Carlos Vergara, pero que se discontinúa al poco tiempo después de creadas por variadas razones. Se aprueba la Ley 1420 de Educación Primaria, Estatal, obligatoria, laica y gratuita, pero no se garantiza el financiamiento. En esto tengo un documento ahí, una huelga docente en 1881, noviembre de 1881, en San Luis, aparece en el Monitor una denuncia de esas docentes, 15 docentes, que denuncian que no solamente no reciben el sueldo que en los últimos 6 o 7 semestres, sino que cuando les llegan los sueldos, en las planillas que ellas tienen que firmar, figuran sueldos superiores a los que ellas reciben en mano. Así que ese contexto era habitual en ese periodo. Y bueno, nos enseñaron historia, pero no nos enteramos de nada. Así que bueno, hasta ahí llegamos. Perdón porque ya te dije, eran 3 horas. Bueno, si quieren alguna pregunta y si no. Bueno, podemos quedar charlando también. También. Si te acuerdas de una anécdota ahora que trate de la huelga de docente, contaba mi tío, mi abuela, con maestra, y la década del 30, de recién recibida, la nombraron, creo que en Mercedes. Ese año no le pagaron, no le pagaron. Y ella vivió en la interpretación, le prestó un vagón para que viviera ese año. Cobraron. Después cobraron repetidamente, pagaban un sueldo y medio por mes durante unos años. Bueno, eso creo que fue en los años 30. Claro, era habitual, porque además, hubo un funcionamiento previo a la ley 1420, que es, por ejemplo, esto de 1881 es previo, que es que el sistema educativo generado por Sarmiento funcionaba para todo lo nacional, ¿no? Territorios nacionales y, bueno, capital. Pero las provincias adherían o no a lo establecido por lo nacional. Ahora, en cuanto a se aceptaban, adherían, lo que hacía Nación era enviarles el dinero para todo, el funcionamiento de las escuelas y para pagarle a los docentes. Se ve que en ese trayecto, bueno, el manejo de las provincias no era el mismo que preconizaba Nación, y entonces aparecían estos conflictos, ¿no? Planillas que indicaban cantidades que en realidad los docentes no recibían. Lo interesante es que en el Monitor, digamos, la revista oficial, si quieren, del Ministerio de Educación, aparecían las denuncias. O sea, era un medio a través del cual se podía expresar lo que estaba sucediendo. Es muy interesante recorrer las páginas del Monitor, porque no solamente había información de lo que iba pasando en cada una de las provincias, sino que también había información sobre lo que se hacía en otros países respecto al educativo. Y era un modo era como el WhatsApp del momento, ¿no? Se compartía y se discutía a través del Monitor o la otra revista, Anales de la Educación, en la que Juana Manso fue directora.